Nos encontramos en el Templo Adventista Villa Unión, uno de los templos más grandes de Lima, al cual cada sábado asiste toda la comunidad adventista. Sin embargo, hoy queremos descubrir cómo es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegó al Perú. Al repasar los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú, uno queda maravillado por la manera como el adventismo tuvo que sortear las diversas dificultades en su primera década. Nos encontramos en el puerto de Valparaíso. Desde este mismo lugar, la misión chilena envió a 2 grupos de misioneros hacia tierras peruanas. El primer grupo de misioneros llegó aquí, a Mollendo, Arequipa, Perú. Fueron liderados por José Irigoyen Osorio, quienes no dudaron en realizar la labor misionera repartiendo folletos en un centro comercial. Pero sin embargo, ello no agradó a gran parte de la población, quienes formaron una turba que trató de linchar, donde tuvo que intervenir la policía y encerrar a esos 2 misioneros que posteriormente fueron deportados a su país. José Luis Escobar, los hermanos Osorios y Víctor Toma llegaron aquí al puerto de Callao en 1898, quienes realizaron una obra cautelosa a diferencia del anterior grupo, y a fines de este mismo año consiguieron sus 3 primeros bautismos. Y esto fue publicado en la revista Los Heraldos el 6 de junio de 1899. Al igual que ellos, hubo un montón de personas que dieron gran parte de su vida a la predicación del Evangelio aquí en el Perú. Y uno de ellos fue aquel joven de 16 años, quien entregó su vida a Jesús, pero sin embargo esto no fue aceptado por su familia, quienes lo dieron por muerto. Eran los años 1896 cuando Arequipa recibía a un hijo ilustre, muy preparado, muy docto en lo que él hacía. Era Eduardo Forga. Eduardo Forga había visitado Alemania y Suiza para prepararse durante 10 años. Y cuando él regresa, se encuentra con una sorpresa maravillosa, ¿no? Había recibido noticias acerca de la revista El Faro. Esta revista era encargada netamente de hablar acerca de la reforma pro salud, de cómo mejorar tu salud. Esta revista era adventista, pero en un momento no conocía a Eduardo Forga. Cuando él de pronto empieza a leer e inscribirse, se entera de que era de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eduardo Forga tenía un pensamiento muy abierto. Él siempre defendía la libertad religiosa. Entonces, cuando él va recibiendo ya la revista, más manuales acerca de la reforma por salud, entonces se entera de que era adventista del Séptimo Día y empieza a apasionarse por la iglesia, empieza a investigar. Entonces, como él ya conocía Europa, no, él pensó, mejor entonces yo voy a Europa y ahí conozco a los líderes, ¿no? Porque tenía la otra opción de ir a Estados Unidos. Finalmente él regresa y va a Inglaterra, y en Inglaterra, al encontrarse con el presidente, se encuentra con una sorpresa, que el presidente de en ese entonces, Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Inglaterra, tenía una hermana llamada Margaret, ¿no? Y conoce a Margaret, que futuramente después ella sería su esposa. Entonces, él se bautiza, entrega su vida y regresa de nuevo a Arequipa. Y en Arequipa, ya él siendo bautizado, empieza a través de los medios de comunicación, ¿no? a hablar del Señor, empieza a predicar al tiempo y a destiempo, ¿no? Era interesante que él conoce la verdad de la reforma pro salud antes de ser adventista, ¿no? Y entonces, cuando ya está en Arequipa, empieza a predicar y llega el mensaje un día a Manuel Camacho, quien era el jefe de una tribu, ¿no? De allá de Puno. Hasta Puno, desde Arequipa hasta Puno había ido el mensaje a través de Eduardo Forga, ¿no? Una persona que estaba muy apasionado por la obra. Fue predicando, dando tiempo, y a 1906 es cuando él ya se establece netamente en Arequipa y empieza a través de él, siendo la obra, a crecer en el sur. Entonces, y en honor a ellos, que nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y acá en la universidad se haya puesto el nombre de
Daniel Forran acá a uno de las residencias justamente de los misioneros encargados de la obra del Señor. Y con esto terminamos lo que tenga que ver con espacios de foro. Pasaban los años 1900 cuando el pastor Baber decidió visitar a los hermanos acá en Lima. Para ese entonces el grupo que había venido de Valparaíso ya estaba estacionado acá en Lima. En ese año el pastor era presidente de la misión Valparaíso y decidió apoyar por un mes a la iglesia acá en Valparaíso, animarlos y de pronto reconfortar su espíritu. Cuando él llega para acá al puerto del Callao, él se encuentra con la sorpresa de que la iglesia acá no tenía permiso para poder predicar. Sin embargo, de una forma silenciosa ellos seguían predicando, ¿no? El pastor se queda por un mes y después regresa. Al año siguiente, 1901, ya ha cambiado de presidente, ahora el nuevo presidente era el pastor Enrique Balada, y el pastor, como primera obra de él, decide venir un año para acá a Lima, visitar durante todo este año para avanzar el evangelio acá. Cuando él viene para acá, él hace una campaña también acá, y durante todo ese tiempo que estaba el pastor, uno de los logros más grandes que fue cuando una persona, un hermano evangélico, después de 22 años en la iglesia, logra bautizar, de estar en una iglesia evangélica, logra bautizarse y entregar su vida en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, este hermano fue muy misionero y apoyó a la iglesia en todo lo que él hacía. Más adelante, ya la iglesia seguía predicando, seguía confortada más seguidamente por la misión de Chile. En el 1904 pasa algo maravilloso. La iglesia arma una de las primeras campañas acá en Lima durante un mes. Cuando llega el presidente, para ese entonces, acá a Lima, llega la campaña que estaba empezando, pero de una forma silenciosa. Como ya veíamos, que acá no estaban permitidos de que ellos puedan hablar, los llamaban herejes, un significado de palabras para que ellos no puedan predicar. Y acá es en donde, durante esa semana, ese mes de predicación, pasa algo asombroso. Se bautizan 7 personas, se entregan su vida al Señor, y dentro de estas 7 personas había un hombre muy conocido, un hombre que en la iglesia, especialmente acá en Lima, marcó. Era un hombre entregado, apasionado, que siempre estaba dispuesto a dar el 100% de él. Era Julio Espinosa. Julio Espinosa era colportor de la Asociación Bíblica Americana, en la cual había trabajado más de 6 años. Cuando él conoce la verdad, él decide bautizarse y por consiguiente tenía un problema, que él ya no podía seguir al Señor, no podía seguir en el trabajo porque ya se había decidido por el Señor, y empieza a dejar de trabajar el sábado. Entonces, y tiene problemas con la asociación. Así que con su trabajo, por su fe, él decide renunciar a su trabajo para seguir al Señor. Esa decisión marca un trance muy grande en él, porque él pensaba regresar a su antiguo trabajo, que era carpintería, pero él no quería, y cada día él oraba para decirle al Señor que le dé una oportunidad de trabajar en su obra. Es entonces cuando en ese mismo año conoce el pastor que llega el nuevo presidente de allá de Chile, y él le dice que empiece a ser un colportor, pero ya no para las otras personas, sino para la iglesia. Y ahí es cuando nace el primer colportor acá en Perú. Julio Espinosa tenía algo muy importante dentro de ello, que era muy perseverante, muy insistente. La historia cuenta de que acá en un pueblo de acá de Lima, un día él llegando, porque él siempre viajaba con su burro, y ahí llevaba sus Biblias, llevaba el espíritu de profecía, llegando a una cierta comunidad, no le dejan entrar. La gente sabía qué trabajo él hacía, pero no le querían dejar entrar a él, ¿no? Él explicó el motivo por el cual estaba haciendo el evangelio, que él estaba predicando a Dios, y no le aceptaron. De nuevo regresa por otra vez y tampoco le dejan entrar. Insistió vez tras vez, hasta que un día decide ingresar a este pueblo, ¿no? Y la gente se vuelven sus amigos, y cuando se vuelven sus amigos, él empieza de nuevo a hablarles de Dios, y es en donde se establece una de las primeras iglesias acá, grandes, en ese lugar, por el Julio Espinosa. Así como Julio Espinosa y cada uno de ellos son personas que han dado todo por la obra para que pueda crecer, no solamente en Perú, sino a nivel mundial.
Esa era la historia un poco acerca de, acá en Lima, acerca de cómo creció la obra de Adventista en este lugar. El 7 de octubre de 1905, el pastor Franklin Perry salió del norte de Estados Unidos rumbo aquí a nuestro Perú, justamente a seguir impartiendo el Evangelio. El 14 de noviembre llegó a Puerto Callao, justamente en la embarcación de que él venía, se detectó a 4 oficiales que justamente se los consideraron las autoridades que transmitaban la peste bubónica, por lo cual determinaron que se quedasen, ¿no?, dentro de las aguas por 4 días. Sin embargo, gracias a la gestión de pasajeros que tenían cargos en el gobierno, se redujo el plazo y fueron desembarcados durante 2 días, ¿no? Aquí el pastor fue recibido por el hermano Ramón, justamente era uno de los primeros conversos, donde este hermano se reunía con unos hermanos que justamente también estaban empezando en la fe, detrás de su tienda, ¿no? Un lugar donde nos dice la historia que era un poco sucio, bancas deterioradas, un púlpito muy pequeño, pero ahí ellos se reunían para poder seguir aprendiendo. La iglesia fue creciendo, después de la llegada del pastor, ¿no?, se compraron nuevas bancas y ya justamente después del pastor pasar un poco tiempo, se bautizaron 5 personas y se constituyó la primera iglesia con 17 miembros en general. El 13 de julio de 1906 ya se publica en la revista Adventista la organización de la primera iglesia aquí en el Perú, después de un aproximado 10 años de haber llegado el Evangelio a Costas Incas, ¿no? El pastor menciona que el Perú fue un país, una de las tierras muy difíciles, muy dados al catolicismo netamente, donde no era fácil poder predicar el Evangelio, donde justamente eran muy drásticos, muy severos en aplicar sus leyes, y una de ellas la ley dominical, ¿no?, donde menciona que el hermano justamente Ramón Beltrán, por abrir su pequeña tienda en un domingo, fue multado, ¿no? Algo tremendo. Además, el odio hacia los protestantes era muy severo, muy grande, donde una joven de una familia metodista fue quemada viva, imagínate, algo terrible. Y también muchos hermanos sufrieron desempleo, fueron tratados mal, justamente por aceptar a Cristo, ¿no? Pero el pastor Perry justamente tuvo una buena actitud, siguió evangelizando y hoy la iglesia aquí en el Perú ha crecido mucho, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades, el pastor dice que superó, y justamente también fue de la idea de que se cree una escuela donde se prepare misioneros para que vayan a otros países también. Año 1902 se da inicio a la historia de la educación de la Iglesia Adventista en el Perú, a través de la iniciativa del hermano Manuel Zúñiga, quien al regresar a su pueblo natal vio la precariedad en la que vivían sus cohabitantes en aquel entonces, y esto fue una iniciativa, una inspiración para que este hermano pueda iniciar toda esa cruzada de la lectura y la enseñanza de la lectura y la escritura para sus cohabitantes. Así fue avanzando, así que en el año 1909, 7 años más tarde, pidió ayuda a la Iglesia Adventista. Así es que la Iglesia Adventista se pronunció enviando a un colportor para que diera fuerza a esta obra que estaba realizando el hermano Zúñiga. En 1913, luego de haber avanzado, dado un gran avance en esta obra, la Iglesia Católica hizo una persecución a la obra que estaba realizando, lo cual se cometieron muchos delitos contra los hermanos y contra la obra también de la Iglesia Adventista. Y ver todas estas cosas que pasaban causó indignación en el hermano Zúñiga, el cual viajó a Lima para hablar inclusive con el presidente de la República en el año 1913. Posteriormente,
Y todos estos avances siguió dando apoyo y fuerza a la educación. Producto de todo este avance de la obra, pues un personaje ilustre, José Carlos Mariátegui, escribió los 7 ensayos y también escribió la historia de la obra que hacía la Iglesia Adventista en aquel entonces. Así siguió avanzando la educación en el Perú y a mediados ya de la Segunda Guerra Mundial se crean diferentes colegios adventistas en diferentes ciudades, empezando en Juliaca, con el Colegio Adventista de Lago Titicaca, luego posteriormente en otras ciudades como Trujillo, Tacna, Huancayo y entre otras ciudades se crean instituciones adventistas. Aquí en el Centro Guay existe una réplica de la primera escuelita que se creó adventista, lo que da inicios a la educación adventista en el Perú. Y esta es una de las escuelitas, la réplica, lo que se hizo en aquel entonces. Ahora, para el año 1919 se crea el Instituto Industrial de Lima, que años más tarde se traslada a Ñaña, porque al inicio estuvo en Miraflores, años más tarde se traslada a Ñaña, y ya en el año de 1983 el Congreso aprueba por ley pues la creación de la Universidad Unión Incaica. Ya a partir de entonces, año más tarde, es ahora lo que es la Universidad Peruana Unión. 2002 se crea la filial en Juliaca y en 2007 tenemos la filial en Tarapoto. Es así como ha avanzado la educación adventista en el Perú, es así como se ha ido desarrollando todos estos años y hoy, gracias a Dios, tenemos instituciones, una cadena, una red de instituciones adventistas a nivel nacional y también pues a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de poder disfrutar de esta educación que brinda nuestra iglesia a todos nosotros. Dentro de la historia de la educación adventista en el Perú, cabe resaltar que hubieron personajes que marcaron la historia con su vida. Pues dentro de ellos tenemos al arequipeño Eduardo Forga. Él es de padre alemán, fue de padre alemán y madre española, pero nació en Arequipa. Para 1896 volvió de Alemania y para 1898 inició fue llamado a ser parte de un periódico, una revista en la editora de Buenos Aires. Para este tiempo, Eduardo Forga ya tenía mucho conocimiento acerca de la reforma de la salud, como también de las reformas religiosas, acerca de la separación de la iglesia del Estado. Entonces fue llamado para ser parte de la revista, para suscribirse dentro de la revista, y de esta manera Eduardo Forga empezó a contribuir a la educación adventista dentro de nuestro país. También encontramos un personaje muy importante para la historia de la iglesia adventista en el Perú, como también para la educación, que fue el primer colportor en el Perú, llamado Julio Neri. Su bautismo data del año 1904 y pues él fue un colportor de las sociedades bíblicas. Sin embargo, para este tiempo, aquí en Perú ya se estaban dando las campañas evangelísticas con los pastores que venían desde Chile y también con los hermanos que habían salido desde Valparaíso en grupos para ayudar a la evangelización del Perú. En este tiempo, Julio Nerio Espinosa, que se dedicaba a la venta de las Biblias de las sociedades bíblicas, decidió entregar su vida al Señor y convertirse en un colportor adventista. Y pues empezó a difundir los periódicos, las revistas adventistas, como también continuó vendiendo las Biblias para el avance de la obra del Evangelio aquí en el Perú. Actualmente, en nuestra Universidad Peruana Unión tiene un auditorio que lleva el nombre también del precursor de la educación adventista, llamado Auditorio Forga. Manuel Alca Cruz nació el 25 de diciembre de 1871, pero a la edad de 12 años fue trasladado a Moquegua y se estableció para vivir en ese lugar. Él
estudió en una escuela primaria en el mismo lugar donde tenía como profesor a un sacerdote que se apellidaba Zúñiga. Este sacerdote le enseñó a que él pudiera ayudar a la población para que no se deje abusar por los gamonales de ese entonces. Es por ello que a la edad de 24 años, Manuel decidió cambiar sus apellidos y adoptar el apellido Zúñiga de este sacerdote y también Camacho, que era su apellido materno. Es por ello que hoy en día todos lo conocemos como Manuel Z. Camacho. Luego de servir en el ejército, Manuel decidió ir a Chile en el año de 1902. Él fue para allá, conoció a los adventistas, pero luego él regresó aquí a su tierra, a una localidad llamada Utahuilaya, donde estableció una escuela para todos los niños de ese lugar. Pero él vivía perseguido por los sacerdotes que estaban en contra de que los niños nativos de Puno fueran educados. Es por eso que él pidió ayuda a los adventistas y le destinaron a un colportor llamado Fernando Osorio, quien vino a poder educar a estos niños de lunes a jueves, ¿no? Al ver el pastor Fernando Estal, por otro lado, de que la obra crecía en este lugar y el esfuerzo misionero era tan grande, vino para apoyar en esta parte sur del Perú, y es por ello que en el año 1911, en la misma localidad de Utahuilaya, se bautizaron 23 personas. En 1914 se crea la Unión Incaica, conformada por Ecuador, Perú y Bolivia. En 1916, gracias al crecimiento del adventismo en el sur del país, se organizó la misión del lago Titicaca, llamada anteriormente Misión Indígena del lago Titicaca. En 1919 se fundó el Instituto Industrial de Miraflores, ya que se necesitaban misioneros que estén capacitados para seguir con la obra del evangelismo en todo el Perú. En 1922 se crea la primera institución médica en la ciudad de Juliaca, hoy llamada Clínica Americana de Juliaca, y es hasta esta fecha donde contábamos con más de 600 miembros adventistas en nuestro país. En 1927, el pastor Estal también fue para Chachapoyas y allí se organizó la misión del Alto Amazonas, conocida hoy como Misión del Oriente Peruano. En 1929 se crea la panadería del Instituto Industrial, hoy conocida como Productos Unión. En 1947 se fundó la Clínica Adventista de Miraflores Good Hope. En 1953 se fundó la editorial Imprenta Unión, que hasta la fecha podemos contar con sus servicios. En 1961 la misión peruana se divide en Misión Peruana del Norte y Misión Peruana Central. En 1965 surge OFASA, que hoy se llama ADRA y que está dispuesta a ayudar en momentos de desastres en todo nuestro país. En 1967 la misión del lago Titicaca cambia por Misión Peruana del Sur. Luego, en 1974, la Misión Peruana Central llega a ser la Asociación Peruana Central, establecida en Miraflores. En 1977, la Misión Peruana del Sur se divide en Misión del lago Titicaca y Misión Peruana del Sur. En 1979 se inauguró el Centro de Investigación, que es el Centro White, el primero en Sudamérica. En 1990 la Asociación Peruana Central se divide para formar la Misión Andina Central, la MAC, que se encuentra en Huancayo. En 1995 la Universidad Unión Incaica cambia su denominación, por lo que hoy todos conocemos como Universidad Peruana Unión. En el año de 1996, la Asociación Peruana Central se divide en dos campos, que el primero es la Asociación Peruana Central Norte y la Asociación Peruana Central Sur.
Seguidamente, en el año 2001, la Misión Peruana del Norte se divide y forma la Misión Norpacífico. En el año 2003 se organizó la Misión Nororiental. En el año 2007 la Unión Peruana se divide para formar Unión Peruana del Norte y Unión Peruana del Sur, contando cada una de ellas con más de 200.000 miembros adventistas a la vez. En el año 2009 la Misión Peruana del Sur se divide y forma la Misión Suroriental del Perú. En el año 2010 la Misión Norpacífico se convierte en la Asociación Norpacífico. En el año 2011 la Asociación Peruana Central Norte se divide en la Asociación Peruana Central Este y Misión Centro-Este del Perú. En el año 2014 la Asociación Peruana Central Sur llega a ser la Misión Peruana Central Sur. Y en el año 2014 se lanza el canal de señal abierta Nuevo Tiempo para todo el Perú. Es así como la Iglesia Adventista hasta el día de hoy sigue creciendo a nivel